Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Joaquín? Buenas tardes. Yo aquí... Parece que tuvieron una noche larga nuestros diputados, ¿no? Larga, pero previsible, ¿no? Sí. Bueno, déjame hacer unas impresiones rápidas porque hay que todavía ver realmente qué es lo que aprobaron, pero unas impresiones rápidas dan para esto. A ver. Primero le suben un 1% real al presupuesto en un año en donde el crecimiento económico probablemente no va a llegar a 1%. No sé de dónde lo van a sacar ese dinero. Pero bueno, este es un primer comentario. Sube el presupuesto sin que mejore la economía. Pues medio raro. La segunda es que, digamos, las reducciones mayores respecto de lo que estaba previsto, no respecto de lo que ejercieron el año pasado, pues son para organismos autónomos, y en particular me preocupan todos, porque la verdad es que yo no veo por qué hay que hacer esos recortes que al final representan un ahorro relativamente pequeño contra instituciones cuya falta de recursos se puede ver se pueden ver afectadas en su funcionamiento, ¿no? Por esos recortes. En particular pienso en la Fiscalía, Joaquín, y pienso desde luego en el INE. Sí. Porque son dos instituciones absolutamente claves para la vida pública que tenemos por delante. La primera, pues porque es el segundo año de ejercicio autónomo de la Fiscalía, y tengo la impresión de que están en una necesidad de recursos elemental, pues para su reingeniería y su rediseño como Fiscalía, y porque, bueno, es un mensaje de que la Procuración de Justicia es como que no es una prioridad del gobierno en términos presupuestales. Pues no me parece un buen mensaje. Y tampoco me parece un buen mensaje la reducción de lo presupuestado para el INE, porque el INE, al igual que la Fiscalía, aunque está más clara la tarea que tiene adelante, tiene una tarea mucho más complicada este año que viene y mucho más cara que la que tuvo el año pasado, pues porque tiene que empezar con las preparaciones de lo que será la elección del 2021. Implica, pues así como dicho rápidamente, la emisión de 16 millones de tarjetas de elector, implica la organización de una enorme cantidad de elecciones locales, ¿no? 300 en la Cámara de Diputados y no sé cuántas otras de gobernador. Y implica también la llegada, Joaquín, de 6 millones de electores nuevos. Entonces todo eso lo va a tener que hacer el INE con un presupuesto prácticamente igual, ligeramente superior al del año pasado, lo que quiere decir que es un presupuesto muy menor respecto de la tarea. Y eso me parece a mí que es poner en riesgo una institución fundamental de la democracia y de la coyuntura electoral a la que caminamos ya el año entrante rumbo a las elecciones intermedias del 2021. Así que no me gustan esos recortes. Y respecto, digamos, de las reasignaciones, pues la verdad es difícil opinar algo del valor del lugar a donde mandaron el dinero que están ahorrando con esto, porque de todos estos programas sociales, Joaquín, a los que se están yendo estos recursos, la verdad que no tenemos todavía una información sólida, oficial, de qué es lo que está sucediendo, si están efectivamente funcionando o no. Tenemos en cambio muchos indicios de que funcionan mal, de que no están llegando los recursos, de que se están quedando muy por debajo de sus metas, pero no lo sabemos porque uno de los problemas serios de estos programas sociales no es ni su intención, que me parece más que defendible, ni su impacto, sino su opacidad, Joaquín. Realmente no nos dicen cifras que no están validadas en ningún instrumento de conteo, en ningún registro de de quiénes son los beneficiarios, de a cuántos están llegando, y un poco como lo teníamos en Prospera, pues estado por estado y municipio por municipio. Eso está muy lejos de estar sucediendo hoy, por tanto,
pues es imposible valorar cuál es el bien que se está haciendo infligiendo este daño presupuestal a estas instituciones cuyas tareas sabemos que son importantes y que son mayores este año que viene que el que fueron el año pasado. Así es. Por cierto, Héctor querido, tengo aquí algo que se llama Historias Conversadas de Héctor Aguilar Camín. Sí. Que me dicen que junto a Dios a los Padres, tu libro más íntimo, integra la saga familiar y literaria de Héctor Aguilar Camín, que es un modo de... lo empecé y es como un complemento de Adiós a los Padres, ¿no? De la gente de alrededor, ¿lo puedo entender así? Está en el mismo ámbito de pues, lo que es, digamos, la manera como yo me volví escritor, que es oyendo conversar a mi madre y a mi tía, y contando historias en el curso de las conversaciones de sobremesa. Y lo que yo hice aquí es contar historias que se cuentan en distintas conversaciones. Son historias muy diversas. A ver si me invitas la semana entrante. ¿Ya vas? Y me voy para allá y hablamos en detalle de esto, porque es un libro que me gusta mucho y quizá es el libro en donde están reflejadas, ahí sí que, digamos, es como todo el temario de mi trayecto como escritor, todas mis obsesiones, todas mis, mis gustos, todas las historias que yo he podido, la diversidad de historias que he podido poner en ese libro, pues reflejan muy bien, digamos, el repertorio de mi trabajo literario. Entonces sí, es un libro al que le tengo particular cariño y particular, ¿cómo te diré yo? Como que lo siento, aunque entrañable, muy personal. Es un libro muy personal que habla de muchas cosas que no tienen que ver conmigo. Están todas contadas en primera persona. No es un yo autobiográfico, es un yo literario, y está lleno de diversidad y yo creo que de sorpresas. Es un libro que a mí me gusta mucho. Sí, leí... Nada más que lo diga yo, pero es la verdad. Sí, no, pues leí el de la mujer aquella que se casó con el comerciante árabe de artículos electrónicos, que empezaste tú a averiguar y fuiste a ver a tu amigo, el de la tienda, y que dijeron que te contaron que esta mujer se había casado con él y que se habían ido a México, y luego averiguaste con otro amigo que ella había enviudado y se había vuelto a casar con un músico, y tú preguntaste con este músico, el director de la orquesta, y el chavo le fue a preguntar a la mamá y la mamá dijo que sí, y te contó. Bueno, y ahí vas hilándola. Empecé con ese y no lo pude terminar, ¿sí? Digo, no pude dejar de terminar hasta terminarlo. Una de las cosas interesantes de este procedimiento de la conversación es que, al igual que las conversaciones, las historias van muy rápido. Sí. Y se conectan de muchas maneras con otras historias. Entonces, no es infrecuente en ese libro que el que está contando la historia, a su vez cuenta de uno de los personajes de su historia, que cuenta otra historia dentro de la historia. Entonces, esto es al mismo tiempo muy rápido, es muy complicado, y yo creo que es muy legible. Sí, se me fue de inmediato. Y dime, esta estructura, ¿cómo llegaste a esta estructura? Pues mira, no lo sé muy bien, porque una cosa que me pasó con estos relatos uno tras otro es que yo los escribí con gran facilidad. Los corregí con dificultad porque fue muy complicado realmente encontrar la forma final de cada relato, pero salían con gran facilidad, como auténticamente como en medio de una conversación, y yo por eso lo siento tan entrañable, porque eso es lo que pasaba con mi madre y con mi tía, que empezaban a conversar y de pronto, sin que tú te dieras cuenta cómo, ya estaban en mitad de una historia que había pasado en Cuba, que había pasado en Chetumal, porque eran los dos lugares mitológicos de su memoria, y ya estabas en medio de esa historia, con una velocidad y con una precisión muy notable, ¿no? Entonces, yo creo que como reflejo de eso, para mí fue muy fácil escribir, ponerlas, estas historias, y luego me tardé mucho tiempo en corregir
corregirlas y hacerlas lo más legibles posible, en el sentido de que tiene que parecer que están habladas, tienes que tener la sensación de que están habladas, pero al mismo tiempo tienen que estar escritas, porque si no, la pura transcripción, digamos, de lo hablado no alcanza a dar el efecto literario completo de los detalles, de la precisión que hace falta, ¿no? Entonces, ese momento intermedio de lo hablado pasado por lo escrito me costó mucho trabajo en cada cuento, pero cada cuento lo escribí como los más largos, como de 3 sentadas. Y ese que me estás diciendo de Prehistoria de Ramona, ese salió de una, pero como en hora y media. Qué bárbaro. Pues bien, pues como una columna. Gracias, querido Héctor, y vienes la semana que viene para hablar. Sí, invítame, me dará mucho gusto y conversamos de esto. Venga, te mando un abrazo. Hasta luego.